nuestra sexta iglesia, y quiero pedirle por favor a Ricardo. Él es un amigo de muchos años y también siervo de Dios. Él, para muchos que quizá no lo conocen, bueno, él es el de la batería, el que siempre está encerrado ahí. Pero también Ricardo junto con su familia, tienen una iglesia acá en la zona de Zapata, Ixtapaluca. Bueno, es antes, ¿no? De Ixtapaluca. Y la verdad es que yo sé que Dios lo usa mucho y hoy Él tiene la palabra para este domingo. Así es que bienvenido, Ricardo. Dios te use. Aquí está tu micrófono. Como tú quieras. Si quieres te lo puedes quitar. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días a todos, muchas bendiciones. Vamos a cerrar rápidamente nuestros ojos. Les pido ahí que me acompañen en una oración. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por este día más de vida que tú nos has dado. Te pedimos que la palabra que hoy estudiamos, Padre, sea de bendición. Aunque no nos guste, Padre, pero pues que podamos ser confrontados, Padre, ser reprendidos, pero que sea con el objetivo, Padre, de poder acercarnos y ser más como tú quieres. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra hoy y siempre. Amén y amén. Gracias. Muy bien, hermanos. Bueno, pues como dice nuestro pastor, bueno, vamos a estudiar hoy la sexta iglesia, que es un mensaje muy especial y, bueno, precisamente es la iglesia de Filadelfia, que cuenta con unas características muy, muy especiales. Entonces le pido, por favor, me acompaña ahí con su palabra en Apocalipsis 3. Vamos a ir viendo las características de Filadelfia. Entonces, Apocalipsis 3:7. Solo le doy unos datos muy rápidos porque no tenemos mucho tiempo. Hay que recordar una cosa: Filadelfia, lo anticipo de una vez, el nombre de Filadelfia significa el amor al prójimo. ¿Por qué? Es una iglesia, es una ciudad fundada en el año 189. Perúmenes II era el rey del imperio de Pérgamo. Posteriormente, bueno, él tiene un hermano que se llama, permítame, bueno, ahorita les digo el nombre del hermano. El chiste es que el nombre de su hermano, como ellos tenían mucha fidelidad entre sí, dice Eúmenes, bueno, yo le voy a dar a mi hermano el reino y le voy a dar el apodo de Filadelfio, que es una persona fiel, que es una persona que tiene amor a sus hermanos, ¿no? Actualmente, bueno, esta ciudad ya no se llama Filadelfia, se llama Al-Saheir, es un nombre turco. Se ubica en la República de Turquía, si usted lo ubica claramente. Turquía, pues, es un país transcontinental, es decir, un país euroasiático. Es un país que tiene constantes problemas con sus vecinos por diferentes problemas, temas de religión. Turquía es un país que profesa el 98% de la religión del Islam. Tiene problemas con Grecia, precisamente, donde Grecia, en su mayoría de población, es una población cristiana muy ortodoxa. Dentro de las cosas que se pelean entre turcos y griegos, pues son, por ejemplo, las zonas marítimas y territoriales, que son las islas del Egeo, es la zona aeroespacial, la zona económica, territorios que no tienen soberanía indeterminada, que son estas islas. Entonces, Turquía actualmente, pues, es un país de mucho conflicto, junto con otros países árabes que usted seguramente conoce, y uno de los más conocidos es Qatar, que estamos a ya pocos días del Mundial, pero que sigue teniendo muchos problemas por el tema religioso, y Turquía no se queda atrás. Muy bien, entonces estos son los puntos más generales, y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice ahí en el número Apocalipsis 3:7, dice de esta manera: escribe a sí mismo al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave del nuevo reino de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Fíjese lo que son las cosas. No es una casualidad que Dios le esté dando a la iglesia de Filadelfia un mensaje que tenga que ver con el hecho de tener amor al prójimo. Si nosotros recordamos perfectamente, el amor al prójimo es algo que nos habló Jesús cuando él resume la ley en dos: en amar a Dios y en amar al prójimo. Pero, hermanos, Jesús no dijo algo nuevo. Jesús, como buen judío, como buen citador de la Torá, él cita a la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos.
Y precisamente la iglesia de Filadelfia destaca por esta situación. Vamos a seguir leyendo. Dice en el número 8, y ponga mucha atención, dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Que aunque tú tienes poca fuerza o virtud, con todo, fíjese lo que dice: has guardado mi palabra o mis mandamientos. En este caso, bueno, mi versión, que es un poquito más antigua, lo dice así: y no negaste mi nombre. ¿Cuál es la característica de la iglesia de Filadelfia? Si usted ha analizado todos los estudios que nos ha dado nuestro pastor durante estas semanas, todas las iglesias tienen una reprensión negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una iglesia que destaca por tener la doctrina de Jezabel, que tiene que ver con la seducción de hombres. Hay una doctrina que es mucho peor, que es la doctrina de Balaam, una persona que era utilizada por Dios, que le hablaba el Espíritu y que al final, conociendo, sabiendo lo que era correcto, se corrompe. Y todavía incitaba a que el pueblo de Israel pecara, violando los mandamientos, porque si el pueblo de Israel pecaba, inmediatamente Dios alejaba su protección. ¿Qué más vemos? Vemos a otras iglesias que han perdido el primer amor. La última iglesia que vamos a estudiar con el pastor la siguiente semana, que dice: no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Hay otra iglesia que totalmente ni siquiera sabe lo que está pasando. Otra iglesia que no sabe que el Mesías está por venir y está más preocupada por otras cosas. Entonces, Filadelfia destaca por ser la única congregación que tiene poca fuerza, pero que guarda la palabra de Dios, que se esmera por hacerlo. Y entonces vamos a ver lo que dice la palabra con respecto al amor al hermano. Dice primera de Juan 4:12, dice de esta manera: ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor es perfecto entre nosotros. Otra vez, Juan citando los 10 mandamientos de la ley de Dios en el Sinaí. ¿Por qué? Porque los primeros 5 mandamientos te hablan de tener amor a Dios y los 5 mandamientos restantes te hablan de tener amor al prójimo. Entonces son mandamientos que se citan directamente del Pentateuco, pero que por supuesto Juan, Pablo, todos ellos nos enseñan cómo tenemos que vivirlos. Y por supuesto el mayor exponente de cómo teníamos que vivir la ley, cómo teníamos que practicarla, pues es nada más ni nada menos que Jesucristo, que se le conoce como la ley viviente. Muy bien, entonces primera de Juan 4, 20, 21, no me tardo mucho, dice, y fíjese lo siguiente: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Una vez más, Juan citando los 10 mandamientos, ¿se da cuenta? ¿No? Entonces, en Éxodo 20 usted encuentra los 10 mandamientos que nos hablan de la base de los 5 mandamientos de amar a Dios, los 5 mandamientos de amar al prójimo. Muy bien, tenemos que entender una cosa: Filadelfia tiene algo muy importante y es el amor. Es el amor a guardar la palabra. Cuando nosotros analizamos el amor desde una perspectiva enciclopédica, no tenemos mucha información, porque regularmente el concepto de amor te habla de tener una dependencia hacia una pareja, hacia un cónyuge, hacia una persona, una cuestión de relación. Pero el amor bíblicamente se explica de otra manera. Génesis 22, por ejemplo, es un capítulo muy bonito, porque sabemos que es cuando Abraham lleva a su único hijo Isaac a sacrificarlo en el monte Moría. ¿Sabe cuál es la definición de amor que nos habla Abraham y que nos habla Filadelfia? El hecho de que el amor a Dios es la obediencia y la disposición de corazón que nosotros le damos cuando Él nos ordena algo. Esa es la disposición de amor. Entonces, siempre que nosotros hablemos del amor, tenemos que comprender una cosa: el amor es obediencia, el amor es sujetarte a lo que Dios te dice. El amor es tener una disposición de corazón que, aunque Abraham, yo no sé qué él haya sentido, pero seguramente
sacrificar a su único hijo no era fácil. Pero a veces no es que a Dios no le importe lo que sentimos o no, sino que a Dios le importa la disposición y la obediencia que nosotros mostramos cuando Él nos ordena algo, queridos hermanos. Y eso es lo que Dios cuenta. Por eso Abraham termina siendo el padre de naciones. Y precisamente el mismo Juan, citando parte de la palabra de Dios, Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, ¿no? Precisamente el sacrificio que iba a hacer Abraham con Isaac es un reflejo 2000 años después de lo que nuestro Mesías vino a hacer para morir por nosotros en el madero, dando su vida por cada uno de nosotros. Y se cumple este versículo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por cada uno de sus amigos. Entonces, si usted me pregunta, no es un requisito tal vez sentir algún afecto por alguna persona. Tal vez no debes tener una relación tan íntima, pero tú le puedes mostrar amor, pues no mintiéndole, no robándole, no calumniándolo, no deseando a la mujer de su esposo si es casado o si es soltero, no codiciando las cosas que él tiene, no hablando mal de él. Esa es una muestra de amor al prójimo, aunque tal vez no congenien en muchas cosas, pero si tú lo respetas, tú le estás mostrando amor. Eso es muy importante, ¿no? Y justamente comprender lo siguiente: parte de este amor del que Dios nos habla, Él lo relaciona con un indicio que tiene que ver con ser santo. Lo vuelvo a repetir: las 6 iglesias que destacan aquí en Apocalipsis 3, ninguna de ellas se esmeró en algún momento por guardar la palabra de Dios. O sea, lea las definiciones de cada uno, las doctrinas que manejan, ninguno de ellos guardó la palabra. Y por eso viene una reprensión dura contra ellos. Una reprensión en la que Dios les dice: aplíquense, pero si no se aplican, entonces conocemos la parte de Dios, pero enojado. Dios es amor, eso es muy cierto, es un Dios de gracia, pero también tenemos que comprender que también es un Dios que cuando se enoja, en verdad se enoja, y que nada ni nadie puede detener su enojo. Muy bien, entonces, ¿por qué destaca la iglesia de Filadelfia? Dice: porque aunque tú tienes poca fuerza o virtud, con todo, tú has guardado mi palabra y mis mandamientos, te has esmerado en poder guardarlos. Y esta cuestión de guardar los mandamientos de Dios, de guardar su palabra, tiene que ver con el asunto de la palabra santidad. La palabra santidad en el hebreo significa kadosh. La palabra kadosh en hebreo, conforme a su cosmovisión, significa ser una persona no solo con temas de pureza, tiene que ver con que tú seas apartado de todas las cosas que hay en el mundo. Yo llevo mucho tiempo escuchando que dicen que sin santidad nadie verá a Dios. Yo lo he escuchado en muchos tonos, en muchos pastores, tonos bajos, tonos altos, tonos medios. Yo lo he escuchado muchas veces. Pero ser apartado no tiene que ver solo con un tema de pureza sexual. Tiene que ver también con otras cosas. La santidad de Dios va más allá de lo que nosotros podemos creer. Y por ponerles un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, cuando hablamos de ser apartado, yo le puedo decir, por ejemplo, el tema de los tatuajes, aunque ahorita no lo vamos a debatir porque es un tema polémico, pero la Biblia te lo prohíbe claramente. Y la Biblia te dice que no te tatúes. ¿Por qué? Porque en eso hay santidad. Porque en el comer también hay santidad. Porque tenemos que cuidar nuestra alimentación. No podemos estar comiendo tanto y de repente volvernos diabéticos. Esos son los grados de santidad de los que Dios también nos habla y que a veces no los tenemos muy en cuenta, queridos hermanos. Eso es santidad. ¿Qué es santo? ¿Qué es ser apartado? Ser alguien apartado para el Rey. Que tú no vas a hacer lo que el mundo te dice. Y me cito rápidamente, no lo vamos a leer, pero dice la palabra en Romanos 8. En el contexto de Romanos 8 nos habla de que hay 2 tipos de leyes: la ley del mundo y la ley de Dios. La ley del mundo te dice todo lo que tú puedes hacer. La ley del mundo te dice que no hay imposibles, que tú puedes hacer esto, que tú puedes hacer el otro, que tú puedes hacer aquello. Pero la ley de Dios no es que te limite, la ley de Dios es totalmente apartada de las cosas del mundo. Entonces, ¿sigues la filosofía del mundo o sigues la filosofía de Dios?
Y lo dice ahí en Romanos 8:7 me parece. Dice, pues que ni de chiste, ni la ley de Dios, ni la ley del mundo jamás se van a llevar. Porque Dios es tan santo que por eso el mundo lo aborrece. Y cada vez que usted muestra santidad ante el mundo, a usted lo aborrecen, de usted se burlan, de usted le dicen múltiples apodos, porque usted está mostrando un patrón que tiene que ver con ser apartado, un patrón que tiene que ver con santidad. Entonces, el ser apartado tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con otro tipo de situaciones, puede ser fiestas, puede ser borracheras. Debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, queridos hermanos, porque si nos decimos ser el reflejo del Mesías, si nos decimos ser santos, tenemos que actuar como Él lo hace, no cediendo en ningún momento a las cosas del mundo. Entonces, cuando dice su palabra, aquí en Apocalipsis 3:7, fíjese, Él se presenta de la siguiente manera. Escribe asimismo al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo. Ya vimos lo que es santo. Es la palabra apartado. Es el santo. ¿Qué más dice? Es el verdadero, es el veraz. El verdadero, aquel que te habla la palabra, aquel que te cita la palabra, que te dice por dónde te tienes que ir. El que tiene la llave de David, que es el nuevo reino. Y precisamente, bueno, por cuestiones de tiempo no podemos ver el tema de las llaves, pero ahorita si me da tiempo le doy unos versículos que pueden referenciar esto, que son Isaías 22:2 y que son Isaías 9 del 6 al 7. Ahí la palabra le habla de lo que son las llaves de David. El único que puede abrir las llaves, cerrar las puertas, abrirlas, es el Todopoderoso. Amén. Salmo 119:45 dice, ¿por qué la palabra es importante? ¿Por qué Filadelfia se mantiene hasta el final? Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, la palabra de Dios, el guardar su ley, el guardar su palabra, nos da libertad. ¿Por qué? Porque en el caso contrario, como dice en Romanos 6 y como dice en Romanos 8, aquellos que practican pecado son esclavos del pecado y no tienen libertad. Y por eso vemos a las personas lidiando 10, 20, 30 años con alguna situación, no salen de eso porque son esclavos. Y sin embargo David aquí lo dice perfectamente, el que anda en libertad es porque busca obedecerlo. Salmo 119:60, fíjese lo que dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Si uno quiere conocer la verdad, tiene que remitirse directamente a la palabra, queridos hermanos, porque este es el manual de vida, este es el manual de instrucciones que Dios nos ha dado para vivir correctamente en esta tierra, agradándole a Él. Entonces, si de repente encontramos guerras, encontramos una serie de situaciones, es porque la gente definitivamente no se somete a la palabra de Dios, porque no quiere someterse y porque piensa que sus buenas intenciones lo van a llevar a algo, pero no es cierto. Dios nos da muchas definiciones de cómo debemos adorarlo y los dice en la palabra. Y quiero resaltar este punto muy importante. Fíjese lo que dice, lo que estamos viendo. Nos está hablando de que como la iglesia guarda la palabra de Dios, tiene poca fuerza, pero la tiene. La fuerza de la iglesia, queridos hermanos, y yo quiero que esto lo tengan muy presente, la fuerza de una iglesia está en su obediencia, en el respeto que estos tienen a la palabra de Dios, al cumplimiento, al estudio, a la perseverancia, a la constancia de la palabra. Filadelfia es el claro ejemplo de aunque tienen poca fuerza y lo que sea, pero son constantes. La fuerza de una iglesia tiene que estar en la obediencia a Dios. Solo así Dios nos puede bendecir. Y fíjese, nos está hablando la palabra, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, está diciendo. He aquí que puse delante de tus ojos abierta una puerta que nadie podrá cerrar. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que Dios constantemente observa las obras de Filadelfia
y que Filadelfia va a ser recompensado en tanto las cosas que haya hecho y que no haya hecho. ¿Sabe cuál es el asunto aquí, querido hermano? Que en todo momento Dios nos observa para saber si cumplimos su palabra, si no la cumplimos, si hacemos lo que Él nos dice, lo que no nos dice. Nosotros estamos en constante observación. Entonces, cuando usted entiende el concepto de santidad, de ser una persona apartada, usted inmediatamente le da la espalda al pecado. Usted no se deja llevar por las cosas del pecado. Por desgracia, ahora hasta en iglesias cristianas hay muchas modas tratando de asimilar lo profano para santificarlo, que eso es algo que Dios definitivamente no aprueba. Aquel que tiene la palabra de Dios, que tiene su ley en su corazón, sabe perfectamente que al pecado se le tiene que dar la espalda sin ceder ni un solo segundo. Entonces, el verdadero adorador que vive en espíritu y en verdad, aquel que tiene el espíritu de Dios y aquel que tiene la ley en su corazón, sabe que sus obras, que su obediencia verdaderamente le importan a Dios. Entonces el Señor ve a Filadelfia y lo destaca. Muy bien. Entonces la iglesia, su fuerza no se va a destacar nunca, y tengamos esto muy presente. La fuerza de la iglesia no se destaca en cuántos predicadores de renombre traes, en cuántos grupos de renombre traes, en la infraestructura que tienes, en los recursos económicos, en los recursos humanos. La iglesia, el común denominador ahora es pensar que las iglesias grandes son fuertes por eso. Pero puedes tener una iglesia muy grande, tener los mejores recursos, pero tener una palabra totalmente olvidada. Entonces, Filadelfia, aunque es una iglesia muy pequeña, pero tiene algo muy importante, que por guardar la palabra de Dios, tienen la puerta abierta. Y esa puerta abierta, queridos hermanos, corresponde a que cualquiera que desee puede entrar por esa puerta para adorar al Mesías. Qué bonito es lo que nos dice este mensaje de Filadelfia. Eso es Filadelfia, esa es una iglesia fuerte, sea pequeña, muy pequeña, sea una familia. Pero si están en esa obediencia, Dios abre la puerta, se postra ahí, se pone ahí y todos pueden entrar a conocer al Rey de Reyes. Entonces, tenemos que reflexionar hoy, queridos hermanos, y pensar, y si cada uno de nosotros quiere estar en la iglesia de Filadelfia, tenemos que pensar si realmente estamos guardando la palabra de Dios, si realmente estamos cada día negando lo que a nosotros nos gusta, que sabemos que a Dios le desagrada. Pensemos y reflexionemos, realmente, y no me lo tiene que decir, ¿realmente usted considera que está en las filas de la iglesia de Filadelfia? Entonces examinemos nuestros corazones con toda sinceridad, preguntémosle a Dios si realmente lo estamos, y si no lo consideramos que no estamos, pongámonos a trabajar, hagamos lo que Filadelfia hace. ¿Qué pasa con la iglesia de Filadelfia? Cuando dice guarda mi palabra, yo quiero que entiendan una cosa, la palabra en hebreo guardar significa shamás. Esta palabra se utilizaba de una manera muy importante, porque si nosotros vemos el contexto cultural de la palabra, nosotros sabemos que eran unas sociedades de tipo rural. ¿Qué pasaba? Que para guardar siempre a las ovejas, muchos de estos pastores utilizaban cercas de espinos para guardar su ganado. No sé si por ahí Multimedia me pudiera buscar una cerca de espinos para que vean lo impresionantes que son. ¿Qué hace Filadelfia? Filadelfia pone una cerca de espinos a su corazón para que el pecado no entre y para que su corazón se concentre directamente en guardar su palabra. Entonces, si usted alguna vez ha caído sobre espinas o sobre alguna de estas cosas, duele mucho. Nadie se atreve nunca a pasar una cerca de espinos porque sabe que va a salir sin ojos, sin alguna cosa, ¿verdad? Nadie en su sano juicio lo hace. Entonces, la palabra shamar, que se entiende también como la observancia,
en la cosmovisión hebrea, Dios nos habla perfectamente de que hay que observar su palabra cada día, hay que deleitarnos, hay que tener la madurez necesaria para aceptar que en todo tiempo tenemos que ser reprendidos por nuestro Señor para que nuestro comportamiento pueda ser mejor. Dice ahí en Proverbios 19, atienda a la reprensión y terminará siendo más sabio. Entonces, ¿qué pasa con Filadelfia? Que ellos definitivamente viven bajo la autoridad del Mesías. Seguimos. Número 9, Apocalipsis 3:9, dice: yo voy a traer a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y como quiera yo les haré que vengan y se postren a tus pies y entenderán con eso que yo te amo. Quiero que entendamos una cosa: cuando aquí la palabra habla de los judíos, no se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo, al Estado de Israel. La palabra no se está refiriendo a ellos. ¿Por qué? Porque los judíos, con todo y quiera que no reconocen al Mesías, pero guardan la palabra. Si alguien quiere saber cuál es el caso del judaísmo, lea Romanos 11 en contexto, y nos dice perfectamente Pablo lo que es la situación de los judíos. Pero ellos guardan la palabra. Ahora, ¿por qué le menciono cuando dice la palabra judíos? ¿Usted sabe lo que significa la palabra judío en realidad? La palabra judío en el hebreo significa una persona adoradora. Una palabra que significa que el judío, o el que se dice ser judío, alaba a Dios. Eso significa la palabra judío, querido hermano. Alabar a Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios. Cuando dice aquí la palabra, los que se dicen ser judíos y no lo son, aquellos que mienten, son aquellas personas que no se atreven a guardar la palabra, o que no guardan la palabra, o que engañan a las personas con otro tipo de cosas que no tengan que ver con la palabra, queridos hermanos. Por eso dice, los que se dicen ser judíos, es decir, aquellos que se dicen que practican las cosas de Dios, pero que no lo hacen. Entonces, si en algún momento a usted le dicen judío, usted debe entender que es un sentido espiritual muy bonito. Judío es una persona adoradora. Muy bien, seguimos. Entonces esto es muy importante. Muy importante destacar la cuestión de ser una persona adoradora. ¿Qué nos dice la palabra? Si tú amas a Dios, querido hermano, tú lo obedeces. Obedecer la palabra de Dios no es negar el sacrificio del Mesías en el madero. Todo lo contrario, si tú amas a Dios, tú lo vas a obedecer por gratitud, por haber derramado su sangre en el madero, por haberte libertado de la ley del pecado. Tú lo obedeces porque lo amas, porque sabes que cuando obedeces su palabra, cuando obedeces lo que Él te dice, vienen bendiciones. Por eso dice Juan 14:15, palabras directamente del Mesías: si tú amas, guardas mis mandamientos. Primera de Juan 5:3, en esto consiste el amor a Dios, en que aquel que dice que lo ama, sus mandamientos guarda. Amén. Y vamos a ver ya el último punto, porque es un tema, fíjese que yo cuando lo estudiaba, es un tema demasiado largo, demasiado profundo, pero ahorita por las cuestiones de tiempo no lo podemos ver tanto. Seguimos leyendo. Número 10. Apocalipsis 3:10. Ya que has guardado la doctrina de mi paciencia, yo también te libraré del tiempo de tentación que ha de sobrevenir a todo el universo para prueba de los moradores de la tierra. Hablándonos Dios en este aspecto de que cuando venga su ira, Él probará a cada uno. Pero aquellos que permanezcan en su palabra van a ser salvos, van a ser protegidos. Mira que vengo luego. Número 11, mantén lo que tienes de bueno en tu alma, no sea que otros se lleven tu corona. Y fíjese lo que dice el 12, al que venciere, es decir, al que persevere en las cosas de Dios, a aquel que se esfuerce cada día por obedecer,
Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, de donde no saldrá jamás fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y viene o trae su origen de mi Dios, y el nombre mío nuevo. O sea que guardar la palabra de Dios, vivir bajo el Espíritu Santo, vivir bajo lo que nos dice la palabra, tiene una recompensa, y tiene una recompensa muy, muy, muy bonita, que es en la nueva Jerusalén. Y todos, yo creo que todos queremos estar ahí. Y no sabe a mí cómo me encanta Romanos 8, me apasiona mucho cuando lo leo, porque dice Pablo que tenemos que perseverar en la palabra de Dios, no en la palabra, no en la ley de la carne. Y termina diciendo al último: ni la tribulación, ni la muerte, ni la vida, ni el cuchillo, ni ángeles, ni principados, ni todo este tipo de cosas te tienen que separar del amor de Dios. Porque hoy lo que estás sufriendo no se compara. ¿Vas a sufrir hoy? Sí, va a pasar. ¿Vas a pasar por tribulación? Ya le estamos pasando. Van a venir tiempos más atroces. Yo no lo quiero asustar ni le quiero meter terror. Vienen tiempos más atroces, querida iglesia. Más atroces, donde la sociedad cada día se pervierte más, y donde estas doctrinas, por desgracia, se van a meter en muchos lugares cristianos. Doctrinas de Balaam, doctrinas de Jezabel, doctrinas tibias. Pero tenemos que ser como Filadelfia, que ni lo alto ni lo profundo, ni criaturas, ni ninguna otra cosa creada, ni potestades, ni principados nos tienen que separar de guardar la palabra de Dios. Eso es el amor a Dios, queridos hermanos. ¿Y qué más nos dice? Número 13, quien tiene oído, escuche. Fíjese, te está diciendo la palabra: no hagas otra cosa antes de accionar, escucha lo que Dios te está diciendo. Porque accionamos y hacemos, y a veces oramos y hacemos todo este tipo de cosas, pero no comprendemos que lo más importante es escuchar lo que Dios dice. De ahí podemos actuar. Quien tiene oído, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. En fin, al ángel de la iglesia de la Odisea, que esto ya es, este se va a ver la siguiente semana, pero dice en el 15: conoce bien sus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras tibio. O sea, dicen, ojalá fueras frío o caliente, perdón, pero eres tibio y te voy a vomitar de mi boca. Bien contrario a lo que se habla con Filadelfia, queridos hermanos. Y termino con esto: no permanezcamos en pecado, queridos hermanos. Es importante que cada vez que nosotros estudiamos algo, que cada vez que nos digan algo, nos remitamos a la palabra de Dios. Yo le digo esto no con el afán de ofender a nadie, porque no es mi intención. Querido hermano, todos pueden tener fe. Los católicos tienen fe, los budistas tienen fe, el Islam tiene fe, muchas religiones tienen fe. Curiosamente, por la fe que estas personas tienen, luego sus milagros sí se les cumplen. Eso es muy cierto. Pero hermano, cuando hablamos de guardar la palabra, creo que ahí sí, todos, y me incluyo, ahí sí fracasamos. Fe todos, pero obediencia no cualquiera. Y eso es lo que quiero que hoy entendamos de la iglesia de Filadelfia. No permanezcamos en pecado, permanezcamos constantemente apasionándonos por obedecer la palabra de Dios. Si tú amas a Dios, guarda su palabra, así como Filadelfia lo hizo. Filadelfia no va a perecer al final de cuentas, porque se esmeró por guardar la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy deseo, queridos hermanos, que ustedes se lleven en su corazón. Llévate la palabra de Dios en tu corazón, atesórala, porque es una palabra muy bonita, es una palabra de instrucción, es una palabra, es un libro que te dice lo que tienes que hacer. Y que cada vez el mundo se va a poner peor, las cosas van a empeorar, pero hermano, si tú permaneces en la palabra, vas a seguir agradando a Dios, cualquiera que sea la situación en el mundo. Pases hambre, desnudez, sea lo que sea que tú pases,
tú vas a ser fiel a la palabra de Dios. Llévate su palabra en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Practícala con todo tu poder y con todas tus fuerzas. Y Dios te va a prosperar. Dios te va a librar en el día de la prueba, queridos hermanos. Les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a acabar este mensaje. Te damos gracias, amado Padre, por este mensaje que nos has hablado de la iglesia de Filadelfia. Amado Padre, te pedimos que podamos vivir en espíritu y en verdad, Padre, bajo la dirección de tu Espíritu Santo y bajo la dirección de tu palabra, que son aquellas que nos hablan, que nos guían, que nos instruyen, Padre, que nos reprenden, pero que también nos sanan, que también nos dan esperanza para cuando venga la prueba, para cuando venga el futuro, Padre, que se ve que es asolador. Te pido hoy por cada uno de mis hermanos, por cada uno de nosotros, Padre, que atesoremos tu palabra en nuestro corazón, que seamos practicantes de ella, Padre, y que cada día nos gocemos más, Padre, en tu obediencia, porque como dice tu palabra, obedecerte, guardar tus mandamientos, guardar tu palabra nos trae libertad. Y como dice Pablo en Romanos 8, el guardar tu palabra también provoca las obras del Espíritu Santo. Muchas gracias, amado Padre Celestial. A ti sea toda la gloria y la honra, hoy, por siempre y para siempre. Te exaltamos, Padre. Gracias, amado Jesús. ¿Por qué no nos despedimos cantándole a Él y dile lo único